El furor maníaco es también conocido como manía furiosa o furor bipolar. Representa un estado que es bastante extremo, donde el paciente se muestra agitado, irritable e incluso agresivo. Todo esto dentro del espectro del trastorno afectivo bipolar. Se caracteriza específicamente porque hay una intensificación desmedida de todos esos síntomas maníacos que pueden tener estos pacientes y se incluye entonces todos los síntomas relacionados con la hiperactividad. Son pacientes que suelen cursar con grandiosidad, el pensamiento está totalmente acelerado, se vuelven muy impulsivos y tienen un comportamiento que es desinhibido que puede derivar en violencia contra otras personas. Para comprender entonces mejor la naturaleza compleja que tiene el furor maníaco, es necesario poder adentrarnos en esas características, las causas que lo originan, pero también las formas de diagnóstico, tratamiento y sobre todo las estrategias de prevención. Entonces, para hablar de el furor maníaco, tenemos que decir que las personas que experimentan este tipo de condición suelen presentar una combinación de síntomas que los distingue de un estado maníaco ordinario. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos síntomas? La agitación extrema, y es que estos pacientes se manifiestan con movimientos corporales constantes, tienen incapacidad para permanecer quietos y una sensación de energía desbordante que los lleva a caminar de un lado al otro, gesticular excesivamente e incluso pueden correr sin tener un motivo aparente. Su umbral de tolerancia a la frustración también es bastante reducido, entonces son pacientes que se irritan con facilidad, que se vuelven bastante agresivos, que reaccionan ante estímulos muy mínimos y pueden llegar incluso a la violencia física o a la violencia de tipo verbal. Estos pacientes pueden gritar, insultar, lanzar o tirar objetos o incluso atacar físicamente a aquellas personas que están a su alrededor. También poseen una desmedida de percepción de esas capacidades que tienen o de la importancia que tienen. Entonces son pacientes que suelen cursar con delirios de grandeza o creerse totalmente omnipotentes. Creen muchas veces firmemente en que tienen unas habilidades o talentos excepcionales que los hacen diferentes frente al resto de las personas e incluso pueden fantasear con que alcanzan posiciones de poder o de fama. Sus ideas también están muy aceleradas o fluyen de manera muy rápida y esto les genera una dificultad para poder concentrarse en un solo tema. Entonces son estos pacientes que vemos que les cuesta tener un habla coherente, saltan de un tema a otro, se desorganizan en el discurso y no tienen una conexión lógica aparente entre un tema y el otro. Actúan muchas veces sin pensar en las consecuencias, entonces son pacientes que toman decisiones muy apresuradas, que toman muchos riesgos y pueden poner en peligro su propia seguridad o la seguridad de las otras personas. También suelen hacer compras compulsivas, conducir de manera muy fuerte o muy rápida e involucrarse en relaciones promiscuas. También suelen estar con comportamientos asociados a la hipersexualidad. Por momentos pierden esa capacidad de inhibirse socialmente, entonces muestran conductas que son inapropiadas o sexualmente sugestivas con otras personas y pueden hacer comentarios soeces, inapropiados, vestirse de manera estrafalaria o provocativa o incluso pueden exhibirse de manera pública. Estos pacientes también duermen poco o nada, no tienen esa necesidad o no sienten esa necesidad de descansar y esta falta de sueño lo que hace es que se empeoren todos estos síntomas, pero que además hay una gran dificultad en el control de su comportamiento. Experimentan una sensación extrema de alegría, de bienestar, que puede ser desproporcionada o no tiene un fundamento real y pueden reír sin motivo, hablar en voz alta o incluso cantar y bailar en público. El furor maníaco es una condición bastante compleja que está asociada principalmente al trastorno afectivo bipolar, que es un trastorno en el estado de ánimo que provoca unos cambios extremos en la energía, en el estado del ánimo o afecto, pero también en el comportamiento.
Sin embargo, también se puede presentar en condiciones como quizás el trastorno esquizoafectivo, que es una condición donde existe pues unos síntomas asociados a la esquizofrenia, pero también los pacientes cursan con trastornos del estado de ánimo. Entonces, estos pacientes pueden experimentar tanto síntomas de psicosis, es decir, la aparición de alucinaciones o delirios, pero también pueden experimentar síntomas de manía. En algunos casos, los pacientes que tienen un consumo o abuso de sustancias psicoactivas puede desencadenar o empeorar los síntomas maníacos, es decir, estos pacientes que tienen un trastorno afectivo bipolar, pero que además consumen sustancias psicoactivas como son las anfetaminas, la cocaína y el alcohol. Hay algunas enfermedades de tipo grave o los síntomas del hipo o hipertiroidismo que están asociados también con la aparición de los síntomas del trastorno afectivo bipolar que podrían generar pues este desequilibrio hormonal y dar lugar a la aparición de los síntomas maníacos. Y en algunos casos también las lesiones graves a nivel de la cabeza o a nivel de cráneo encefálico que pueden provocar la aparición de estos cambios en el estado de ánimo y el comportamiento. El diagnóstico del furor maníaco se basa en la evaluación clínica que se hace por parte de psiquiatría. Entonces nosotros como profesionales recopilamos toda la información detallada sobre los síntomas actuales, pero también toda esa historia clínica que tiene el paciente, su historial médico, su historial familiar y algo muy importante que nosotros evaluamos es la personalidad premórbida de estos pacientes, es decir, cómo era la personalidad de los pacientes antes de enfermarse. Esto también acompañado de pruebas que nos van a permitir descartar otras causas de tipo potencial. Con respecto a para hacer el diagnóstico pues, del furor maníaco, el paciente debe cumplir con unos criterios y estos criterios es que debe haber previamente pues, un episodio maníaco donde el paciente ya ha tenido un ánimo bastante elevado, que es persistente, se muestra expansivo, está irritable y puede estar acompañado de síntomas como aumento de la autoestima o la autopercepción, disminución de la necesidad del sueño, pensamiento con fuga de ideas o pensamiento muy acelerado e incluso puede cursar con impulsividad. El tratamiento de estos pacientes implica una combinación importante tanto de estabilizadores del estado de ánimo como también conductas de tipo psicológico, pero también en algunos casos se hace necesario el uso de los antipsicóticos que permitan prevenir pues, episodios futuros, mejorar la calidad del paciente y que él pueda, digamos, volver o salir de ese episodio psicótico si así lo tiene. Los estabilizadores del estado del ánimo se utiliza, por ejemplo, el litio, el divalproato. Los antipsicóticos que utilizamos generalmente pues, son los antipsicóticos atípicos, que son los que tienen mejor respuesta y mejor tasa de tolerancia en los pacientes. Y estos medicamentos lo que nos hacen es ayudar a regular esos niveles de neurotransmisores que están, digamos, en desbalance a nivel cerebral y entonces contribuyen a la aparición de los síntomas. Entonces lo que se busca es prevenir los síntomas, pero también prevenir las recaídas. Cuando ya hemos logrado regular este estado de ánimo expansivo, hemos logrado que el paciente haya salido de ese episodio de psicosis, si así lo tiene, es importante que se empiece a hacer terapia. La terapia juega un papel crucial en el tratamiento de estos pacientes, como hay diferentes modalidades, pues encontramos pues la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, que pueden ayudar a que los pacientes empiecen a identificar y a comprender cuáles son esos desencadenantes que generan la aparición de esos síntomas y que les permita tomar medidas para evitarlos o manejarlos de manera muy efectiva. También hay que ayudar a que los pacientes empiecen a aprender técnicas que les permitan controlar el estrés, controlar la ansiedad, controlar la ira y esto les ayude pues a mantener un estado de ánimo que sea más estable, pero también a prevenir la escalada de los síntomas. La terapia también los puede ayudar a que los pacientes puedan empezar a comunicarse de manera mucho más efectiva tanto con familiares y amigos
y también hay un fortalecimiento de sus relaciones, reduciendo con esto también la aparición de conflictos. Y además de esto, lo que se busca es que el paciente pueda adherirse al tratamiento, que entienda la necesidad de que debe tomar una medicación, cuáles son las consecuencias si no toma ese medicamento y entender también toda la connotación que tiene su enfermedad y el por qué es necesario que el medicamento se tome de manera juiciosa y controlada. Si bien no existe una forma completamente segura de prevenir la aparición del furor maníaco, sí existen medidas que nos pueden ayudar a que se disminuyan los riesgos de estos episodios. Entonces, con esto es importante siempre incluir a los familiares para que el paciente pueda seguir el tratamiento según todas las indicaciones. Tomar la medicación que ha sido prescrita por el médico y además que los pacientes asistan a las citas de control. Que se adopte un estilo de vida saludable y esto implica pues una alimentación que sea balanceada, que el paciente pueda dormir lo suficiente y que además empiece a realizar actividad física de manera regular. Recordemos que el ejercicio es un gran método que permite la reducción del estrés, pero también mejorar el estado de ánimo. Hay que reconocer también cuáles son esos factores que pueden desencadenar la aparición del episodio maníaco. Entonces, con base en esto se toman medidas para que esto pueda ser evitado y se puedan prevenir la aparición de estas crisis como tal. El paciente también debe trabajar en aprender técnicas de manejo del estrés, relajación como la meditación, el yoga, que permitan el control total del estrés y la ansiedad y que estos factores puedan contribuir a la aparición de los episodios maníacos. Monitorear el estado de ánimo, siempre es importante que la familia pueda tener una completa atención en estos pacientes e identificar cuándo el ánimo está cambiando, cuándo los niveles de energía también están aumentando, porque esto puede permitir que se identifique a tiempo los primeros signos de un episodio maníaco y se pueda buscar ayuda de manera inmediata. El furor maníaco es entonces una condición bastante grave que requiere pues tratamiento de tipo profesional. Cuando existe un un diagnóstico, se puede hacer un tratamiento de manera oportuna, pero también un tratamiento que sea bastante completo, donde se haya individualizado previamente al paciente. ¿Qué se busca con el tratamiento? Que los pacientes puedan controlar sus síntomas, pero que además logren tener una vida que sea plena, una vida que sea bastante productiva y también que su familia, su red de apoyo pueda tener una vida llena sobre todo de muchísima tranquilidad. Si tú o alguien que tú conoces ha experimentado síntomas de furor maníaco, siempre es importante que se busque ayuda de salud mental que esté calificado, que pueda darte todas las herramientas para poder enfrentar estas condiciones de salud. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que te suscribas a mi canal, a que le des like a esta publicación y a que te quedes muy atento o atenta a todo el contenido que estoy preparando de manera periódica para todos ustedes. Nos escuchamos entonces en una próxima entrega. Hasta entonces.